Y desde la entrada en vigencia de la Ley Carín el pasado 1 de agosto se han recibido más de 2.000 denuncias. El acoso laboral entre compañeros lidera estas acusaciones. Para profundizar sobre este tema estamos con Paulina Calfucoy, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Asociación Chilena de Seguridad. Paulina, muy buenas tardes. Gracias por conversar con Canal 24 Horas. Muchas gracias por la posibilidad de poder abordar este tema y seguir sensibilizando sobre la necesidad de prevenir. Muchas gracias, Paulina. Para comenzar, primero, ¿les ha sorprendido esta cantidad de denuncias ya a más de un mes de la implementación de la Ley Carín o corresponderían a cifras que siempre estuvieron pero que fueron invisibilizadas y que ahora fueron transparentadas? Lo primero que es importante destacar es que de las enfermedades profesionales que son calificadas en particular por la Asociación Chilena de Seguridad, cerca del 60% tenían como factor de riesgo algún tema relacionado con acoso o violencia laboral. Por lo tanto, nosotros entendíamos que es un tema particularmente importante dentro del mundo del trabajo y anticipábamos que con la entrada en vigencia de la ley se iba a generar un mayor nivel de conciencia y sensibilización y por lo tanto esperábamos un aumento en el número de presentaciones. Las estimaciones que teníamos de todas formas fueron superadas y hemos recibido la Asociación Chilena de Seguridad cerca de 1.300 presentaciones, de las cuales aproximadamente 850 tienen que ver específicamente con la Ley Carín. Paulina, y en cuanto a la importancia también que están determinando las mutuales, en este caso, por ejemplo, la Asociación Chilena de Seguridad, de recibir estas denuncias y posteriormente comenzar con el proceso de investigación ante una denuncia. La Ley Carín establece cambios que son significativos, pero también cierto nivel de continuidad, porque los temas de acoso laboral siempre han estado integrados y de violencia siempre han estado integrados dentro de nuestra legislación. Sin embargo, hoy día se especifica que la ley tiene 3 ámbitos, uno de prevención, otro de investigación y una dimensión de sanción. Las mutualidades tenemos un rol en la prevención. La investigación es responsabilidad del empleador y las personas también pueden presentar sus denuncias en la Dirección del Trabajo. Y en el espacio de la prevención, la ley establece la obligatoriedad de los empleadores de identificar cuáles son los riesgos, establecer protocolos de prevención y sobre eso medidas que permitan capacitar, sensibilizar y por lo tanto prevenir la ocurrencia de situaciones de acoso o de violencia en el trabajo. Uno de los parámetros también que vino a cambiar sustancialmente la Ley Carín a estas conductas de acoso y abuso también, puntualmente en este cambio sustancial, las empresas antes tomaban medidas más preventivas, es decir, incluso algunas sostenían mantener una reiteración de una conducta para recién llevar a cabo una denuncia o levantar un caso. En este puntualmente caso, ya no es necesario que haya una conducta de reiteración para acudir a una denuncia o levantar directamente una denuncia, y eso también puede ir de la mano con el aumento directo de las cantidades de denuncias que se han estado recibiendo, porque ahora es directamente que ocurra una vez que alguien reciba un acoso o un abuso dentro del ámbito laboral para poder acudir directamente a una denuncia. Va directamente proporcional con el aumento también de las denuncias a un mes ya de la implementación. Parece que estoy teniendo problemas con mi conexión. No sé si me puedes escuchar. Acá te escuchamos. Vamos a revisar la conexión. Estamos conversando con Paulina Calfucoy a raíz de un mes ya de la implementación de la Ley Carín. Vamos a retomar. Ahora sí, Paulina. ¿Escuchas bien? Perfecto, mira. Sí, yo escucho bien. Ya, ¿Qué es relevante de esto? Es que el acoso laboral, para ser considerado como tal, antes de la entrada en vigencia de esta ley, tenía que tener la condición de ser reiterado, un hecho que fuese reiterado y que generara menoscabo sobre una persona. Con la entrada en vigencia de la ley, este hecho puede ser solo una ocasión. Se entiende que aquí hay un factor asociado a la intensidad y lo que buscaba la ley era que situaciones que eventualmente generaran un impacto significativo sobre una persona no fuese necesario que se reiterasen para ser considerados situaciones de acoso o de violencia. Este cambio obviamente debiese generar un aumento del número de presentaciones porque cambia un parámetro que es muy importante. Y hoy día tenemos que entender
que hay situaciones que con solo una ocurrencia podrían ser constitutivas de acoso y por lo tanto sobre esas se puede presentar una denuncia. Y comunicar esto y ser muy claros respecto al punto de la reiteración y qué constituye o no constituye acoso es una parte muy importante de la prevención, donde lo que nosotros hemos propuesto y que nos parece muy importante porque lo establece la ley y lo que ha establecido la Superintendencia de Seguridad Social, es que lo que debemos evitar a la base dentro del espacio del trabajo son las infidelidades y la sexualización de nuestras relaciones en el espacio laboral. El espacio laboral tiene que ser un espacio de buen trato, de respeto, que no genere menoscabo sobre las personas. Y recordar en esto que las situaciones de acoso no son solo entre jefes y subalternos, sino que como parte de la estadística que hemos compartido, muchos de los casos tienen que ver con hostigamiento o situaciones que vulneran los derechos de las personas entre colegas, entre pares. Y de esta forma, la sensibilización y la responsabilidad convoca a todos a quienes somos parte de los espacios laborales. Paulina, y también cómo estar alertas y levantar una denuncia en el caso de que, porque se decía en el instructivo que se levantó cuando se implementó la ley, que a veces hay conductas incívicas que no necesariamente van directamente del lado del acoso, sino que también no promueven un buen ambiente y trato laboral. ¿Cómo podemos estar alertas a ciertas conductas que no directamente vayan con la palabra acoso o abuso, como está determinado, sino que también sean conductas incívicas? Bueno, parte de la propuesta de prevención que deben tener las empresas y que nosotros hemos hecho el acompañamiento técnico con material para que puedan sensibilizar y capacitar, establece las conductas incívicas como aquellas no adecuadas o que menoscaban a las personas en el espacio del trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, del uso del lenguaje adecuado, ¿cierto? Integrar o evitar situaciones que pueden parecer de hostigamiento, situaciones que pueden generar una ofensa respecto de las personas y que por lo tanto construyen condiciones para que eventualmente puedan crecer y convertirse en situaciones de acoso laboral o eventualmente de violencia. Por eso es que planteamos que es necesario que las organizaciones tengan un análisis de los riesgos, entiendan qué es lo que está sucediendo dentro de sus espacios laborales. Para eso existen instrumentos como el CEAL-SM, que es un instrumento que mide riesgos psicosociales y en particular tiene un componente específico relacionado con acoso laboral. Y sobre esto establezcan medidas de sensibilización, capacitación y específicamente establezcan protocolos para evitar las situaciones de acoso. Y en eso, en las mutualidades y en particular en la Asociación Chilena de Seguridad, ustedes pueden encontrar, las empresas y las personas pueden encontrar contenidos muy explícitos respecto a qué es adecuado, qué es lo que no es adecuado, cómo construir una política, cómo construir un protocolo, para que entre todos podamos ir avanzando y poder tener la certeza de cuáles son los comportamientos que a partir del 1 de agosto eventualmente consideramos razonables y que hoy día ya no son adecuados. Paulina, la ley Karim estipula que no pueden haber denuncias anónimas, pero ¿qué pasa si una empresa tiene un canal interno de denuncias anónimas para no quizás estar expuesta por temor de la víctima u otras razones? ¿Están ligadas a la ley Karim de igual manera si es que yo presento una denuncia anónima a mi canal interno de mi empresa de trabajo? ¿Cómo funciona ahí, por ejemplo, la Asociación Chilena de Seguridad para respetar el anonimato de la víctima que por temor no quiere presentar su denuncia con su nombre y apellido? Nosotros como Asociación Chilena de Seguridad no tenemos una participación en el proceso de investigación, ¿sí? Eso está en manos de la empresa y de la Dirección del Trabajo. Pero la ley, ¿qué establece? Establece que una situación de denuncia es un hecho formal, ¿sí? Facilita el proceso de denuncia y permite que se entreguen antecedentes sobre los cuales hay que construir todos los antecedentes que permitan llevar un proceso de investigación resguardando los criterios de imparcialidad, confidencialidad y perspectiva de género, ¿sí? Las denuncias anónimas desde una perspectiva preventiva eventualmente generan indicaciones para poder entender o anticipar qué situaciones podrían requerir
algún nivel de mediación o algún tipo de intervención por parte de las empresas u organizaciones, porque podrían estar identificando alguna oportunidad de poder intervenir de manera temprana para evitar que surja una situación de acoso. Pero el proceso de investigación que debe ser llevado por parte de las empresas y por parte de la Dirección del Trabajo tiene que resguardar la confidencialidad tanto en respeto del derecho de la persona que realiza la acusación como de quien eventualmente es acusado. Por lo tanto, el proceso tiene que cumplir con estos criterios. Recordemos que un proceso de investigación necesita la recabación de antecedentes, una evaluación, ¿cierto? Y eventualmente una definición que tiene que garantizar que se entregue, que se haga de la forma más justa y adecuada para resguardar a todas las partes con un fuerte foco en las víctimas. Paulina, ¿qué pasa cuando ya la resolución llega a su término? Es aproximadamente un periodo de 30 días para manejar la investigación interna. Como resolución final, ¿la víctima qué tan expuesta queda al presentar una denuncia después, al ver al la posible persona que le involucró este acoso, este abuso u otras dentro de la ley Carín? ¿Cómo llegamos al proceso de resolución después para el trabajador o la trabajadora? Desde una perspectiva preventiva, nosotros hemos generado indicaciones para cuidar a los equipos de trabajo durante el proceso, lo que significa, por ejemplo, la necesidad en ocasiones de separar a las personas para garantizar que durante el proceso no exista alguna situación que vulnere los derechos de ninguna de las partes, ¿cierto? Y entendemos desde una lógica preventiva y del tipo de intervención que se necesitan en los espacios laborales, que en ocasiones es necesario cuidar y acompañar a los equipos, de tal manera de entregar las señales adecuadas respecto a que denunciar es una situación legítima, que no exista acoso, debe ser intervenido y por lo tanto los equipos tienen que contar con un espacio psicológicamente seguro para garantizar que quien haga una justa acusación tenga el resguardo de que esto no signifique un menoscabo de su situación o eventualmente algún tipo de amedrentamiento. En cuanto ahora a la otra contraparte, ¿cómo se advertirá cuando hay una denuncia malintencionada dentro del marco de la ley Carín, que también es uno de los llamados a los que hay que estar alerta por especies de complot o incluso malintención desde una jefatura a un empleador o de un grupo de empleadores a una jefatura y así viceversa? ¿Cómo se aborda una mala intención dentro de una denuncia en el marco de la ley Carín? Desde una perspectiva preventiva, para nosotros es fundamental establecer dentro de un marco de actuación de las organizaciones que entendemos por acoso, de tal forma que las denuncias tengan una cierta racionalidad. Entre todos tenemos que cuidar la implementación de la ley, que estamos seguros que puede generar una tremenda contribución a la salud mental de las personas, ¿cierto? Y a la calidad de los entornos laborales. Pero un mal uso, ¿cierto?, de la ley también puede generar un mayor nivel de desconfianza en los procesos y por lo tanto entre todos tenemos que resguardar. Se establece dentro del protocolo de prevención y la política la posibilidad, por ejemplo, de establecer sanciones sobre el uso de este mecanismo de manera irregular, en el fondo, sin entregar antecedentes suficientes o con una intencionalidad que busque no abordar una situación de acoso, sino que eventualmente perjudicar a una persona en el marco del trabajo. Dentro también, para ya ir cerrando la entrevista ya un mes de la implementación de la ley Carín, Paulina, el estudio, este informe también demostró que hay conductas de jefaturas que por la postura sobre poder, implícito a veces también contra los trabajadores, llevan también a muchas situaciones de acoso por parte de los trabajadores. ¿Cómo abordamos también de manera paliativa estas posturas frente a las jefaturas? Que muchas personas, quizás muchos trabajadores que nos están viendo, enfrentan una especie de temor por enfrentarse a la jefatura, al jefe directamente, pero esto deberían ser medidas paliativas también que deberían tomar las jefaturas. Así es, bueno, el rol de los liderazgos en las organizaciones es fundamental. Los líderes, los jefes en este caso, tienen la responsabilidad de resguardar el cumplimiento de las funciones, pero resguardar también el desarrollo y las condiciones que se le ofrecen a los trabajadores para que ejerzan sus funciones. Y siempre que hay una situación de acoso, hay implícitamente una relación de poder que es asimétrica.
Pero quiero reforzar que lo que nosotros observamos es que esta situación no es solo desde jefe a subalternos, también puede ser de subalternos hacia jefes e incluso entre pares. Y en el caso específico de los jefes, lo que vemos son conductas que pueden tener como característica el establecimiento de sobreexigencias o una sobrecarga laboral que no se ajusta a lo establecido en los términos del trabajo, que está establecido, ¿cierto?, por contrato, situaciones que son de hostigamiento y eventualmente también un abuso de poder estableciendo directrices, orientaciones, solicitudes que sobrepasan el marco de actuación dentro de la relación laboral. Y eso es algo que hay que cuidar, respecto de los cuales tenemos que tomar conciencia, quienes ejercen además un rol de liderazgo, sobre la responsabilidad que significa gestionar hoy día equipos. Y quiero volver a un punto fundamental, y es que, como les decía al principio, el 60% de los casos de enfermedades profesionales de salud mental calificadas por las mutualidades, en particular por la H, el 2023, tenían que ver con situaciones de acoso y violencia. Más allá de la controversia que puede generar hoy día que hayan casos específicos o una mala intención en el uso de la ley, evitar que existan espacios laborales con acoso, o más bien promover espacios laborales libres de acoso y violencia, significa mejor calidad de la salud y de la vida de las personas. Por lo tanto, para nosotros es fundamental comprometerse con una buena implementación de esta ley, porque esperáramos que nadie tuviese que sufrir una situación de acoso o violencia y por lo tanto tener un impacto sobre su salud mental. Recordar también por quién se implementó esta ley, Karin, que lleva su nombre. Muchas gracias, Paulina Calfulcoy, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Asociación Chilena de Seguridad. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde para ti también. Adiós. Muchas gracias.